Vamos a hablar ahora de Tomás de Aquino. En este periodo, desde Agustín de Hipona hasta Tomás de Aquino, los dos filósofos más representativos de la Edad Media son Agustín de Hipona, en un principio de la Edad Media, y Tomás de Aquino. Los dos filósofos creyentes que tuvieron una influencia en el pensamiento filosófico y que la siguen teniendo ahora son Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Agustín de Hipona parte su filosofía cristiana de el neoplatonismo y de Platón. Y Tomás de Aquino parte su filosofía de Aristóteles. Eso es muy importante. Platón cree en un mundo suprasensible, en el mundo de arriba, el mundo de las ideas. Aristóteles cree en un mundo material. Y entonces Aristóteles argumenta racionalmente la existencia del primer motor inmóvil. Y Tomás de Aquino retoma eso de Aristóteles. Él va a explicar racionalmente o va a probar racionalmente la existencia de Dios. Yo tengo una pregunta, más adelante la vamos a tener, pero ¿será posible racionalmente probar la existencia de Dios? Ahorita vamos a llegar a esa pregunta y quiero ahí que vamos a abrir un espacio para discutir eso. Tomás de Aquino nació en 1125, murió en 1274. Tiene una fuerte influencia ahora en muchos teólogos, principalmente católicos. Tomás es un teólogo que para este fin se sirve de instrumentos filosóficos. Gracias, hermano Efraín. Corríjanle ahí, por favor, yo después lo corrijo, no quiero salirme, ya después lo voy a... 1225. 1274, sí, cierto. Un error de dedo. Bien. No siguió a Agustín en la filosofía, pero sí aceptó su autoridad indiscutible en teología. O sea, hay una diferencia en filosofía y en teología. Sigue el pensamiento teológico de Agustín, en doctrinas como la Trinidad, en doctrinas como la caída, el pecado, la gracia. O sea, sí sigue ahí. Pero en el pensamiento filosófico se separa. En el pensamiento filosófico se separa. Sobre todo, bueno, en la teología está de acuerdo con doctrinas como la Trinidad, el pecado y la gracia. Pero para Tomás hay una distinción clara entre filosofía y teología. ¿Cuál es esa distinción? Para Tomás de Aquino, la teología se funda en la revelación divina. Y la filosofía en el ejercicio de la razón humana. Ahora, recuerden que Agustín de Hipona corrige algunos aspectos de la filosofía. ¿Se acuerdan? ¿Lo vimos? Corrige algunas Dios versus uno, el bien. O sea, él queda claro que Dios es un ser personal. Pero para Tomás de Aquino dice que la teología se funda en la revelación divina, pero la filosofía se funda, o es su fundamento, en el ejercicio de la razón humana. Y esta es la situación que plantea Tomás de Aquino. El ejercicio de la razón humana. Lo que unifica a ambas es su objeto de investigación y estudio, la verdad. Así que con esta propuesta, Tomás de Aquino está diciendo que a través de la filosofía, a través del estudio de la verdad, por medio del uso de la razón, es posible conocer a Dios.
Eso se llama teología natural. O sea, lo que unifica, según Tomás de Aquino, lo que unifica a la teología con la filosofía es la verdad, el querer descubrir o el querer saber la verdad. Ahora, Dios es la misma verdad y no cabe dudar de la revelación. O sea, nosotros no dudamos que Dios se ha revelado aquí. La razón, dice Tomás de Aquino, usada correctamente, también nos puede llevar a la verdad. La razón, usada correctamente, también nos puede llevar a la verdad. Ahora, estudiando o estamos viendo el pensamiento filosófico. El principal instrumento de los filósofos es la razón. Y llegamos a la conclusión de que en realidad no han llegado a la verdad. Lo han intentado, pero no lo han logrado. En los casos en que se pueda comprender racionalmente, es preferible esto a la pura creencia. Es lo que dice Tomás. Así que él usó tanto la teología como la filosofía. La teología, bueno, conocemos a Dios por medio de la revelación, pero la filosofía es posible conocer a Dios por medio de la razón. Eso es teología natural. La teología natural no se basa en la revelación. La teología natural se basa en la razón. Así que con esto vemos que Tomás de Aquino es considerado como el gran sistematizador de la filosofía de la Edad Media. Él es el sistematizador de la filosofía de la Edad Media. Dice que la razón aplicada a los temas que también son asunto de fe y teología, bueno, ya lo vimos, la razón aplicada a los temas que también son asunto de fe y teología es la llamada teología natural. La razón, ahí está, aplicada a los temas que son asuntos de fe y teología es la llamada teología natural. El problema con esta teología natural es que parte de la razón. Quiere justificar la existencia de Dios por medio de la razón. Y vamos a ver las 5 vías que desde el punto de vista racional son muy buenas. Pero, ¿qué tanto esos argumentos pueden convencer a un incrédulo? Y vamos a ir viendo una por una. Y ustedes dicen, procuremos pensar. Yo sé que es un poco difícil, ¿no? Ya tenemos toda una cosmovisión y presuposiciones que parten de la Biblia. Pero pensemos si los convencería a ustedes. O traten de argumentar, no me convence eso, o sí me convence. Vamos a hacer eso. Esta teología natural es para Tomás filosofía. Ya lo dije, ¿no? La filosofía, para llegar a la verdad o para llegar a comprender a Dios por medio del uso de la razón, es teología natural. A esta filosofía se le conoce como filosofía tomista. Cuando hablemos de filosofía tomista, cuando se hable de teología natural, estamos hablando de lo mismo. Ahora, para Tomás de Aquino existe un doble orden de conocimiento. O sea, hay 2 formas de llegar al conocimiento de la verdad. Un orden es el orden natural. De ahí el término de teología natural. Es el orden natural, es decir, por medio de la razón. Pero hay otro orden para llegar al conocimiento, que es el orden sobrenatural.
revelación. El orden sobrenatural. Tomás dice que el hombre con su propia capacidad intelectual puede llegar a un cierto conocimiento del mundo y de Dios. Ahora, por la elevación sobrenatural, el mismo Dios le infunde una capacidad superior, la fe, por lo que puede conocer realidades reveladas por Dios que excede por completo su capacidad natural. Ahora viene la pregunta, y yo quiero que ustedes me respondan, hermanos. ¿Es suficiente la razón sola para conocer a Dios? Entonces, sí se necesita razón en un momento determinado para comprender la fe. Necesitamos nosotros, porque a veces, y creo que no es correcto cuando decimos, hay que tener una fe ciega. No. O sea, no, una fe ciega significa que no sabes en qué está sustentado. Nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe sí tiene un sustento. Y es Cristo Jesús. Entonces, nuestra fe en realidad tiene un sustento, un argumento que está aquí revelado en la palabra de Dios. Así que tenemos que hacer uso de la razón para creer. Y aquí quiero tocar un tema. Hay dos posturas respecto a la cuestión de la salvación. Una postura en la que dicen que uno no tiene que hacer nada para ser salvo porque Dios lo hace todo. Es una postura netamente, hablando teológicamente, calvinista. Una postura calvinista que también enseña que el hombre no tiene libre albedrío y por lo tanto no tiene la capacidad para decidir, porque su naturaleza es una naturaleza caída. Así que quien va a obrar, quien va a hacer todo, quien va a dar la fe y quien va a salvar es Dios. ¿Sí? Esa es una postura. La otra postura es la que se enseña que el hombre sí es un ser caído, pero que todavía tiene la libertad para aceptar o rechazar el Evangelio. El hombre sí tiene libre albedrío y el hombre es responsable de aceptar o rechazar el Evangelio. Por lo tanto, cuando el Evangelio se le comparte, el hombre tiene la capacidad de decidir, de decir sí o decir no. Esta es una postura diferente al calvinismo arminiano, una postura arminiana. Y entonces, por una parte no hay libre albedrío, por otra parte sí hay libre albedrío. Por otra parte, unos ya están predestinados para la salvación y otros para la condenación. Por otra parte, unos aquí todos tienen la libertad de acercarse, pero deciden o aceptan o rechazan. Ahora, esto que estoy diciendo, esta situación en otros lugares es una cuestión de un gran conflicto, un gran conflicto. Y yo creo que tenemos que tratarlo aquí porque estamos hablando acerca de esta cuestión del uso de la razón para creer. Esto que está de este lado, que es calvinismo puro, calvinismo al 100%, y esto que no es calvinismo. Desde mi perspectiva, hay una tendencia hacia esto ahora, hacia el calvinismo. Yo, como maestro de seminario, como cristiano, yo soy muy respetuoso en ese sentido de ciertas posturas teológicas. Estamos en un seminario,
tenemos que hablar de eso. Pero unos creen esto y otros creen esto, y cada quien lo va a argumentar. Y saben que hay una tensión porque tanto uno como el otro tiene argumento bíblico. Tiene argumento bíblico. Ahora, que acá, si no hay libre albedrío, no hay ejercicio de la razón. Dios es el que determina todo. En si hay libre albedrío, entonces uno decide si cree o no cree. Ahí está. Nada más quiero que vean ustedes esto que se está dando y que a lo mejor en otras partes, en otros lugares, ha creado un fuerte choque, un fuerte conflicto, y nada más quiero presentar esta situación. La unión sin confusión entre fe y razón en el creyente significa, entre otras cosas, que la fe se edifica sobre la razón. Hay entre ellas una cierta continuidad. Para creer es necesario un conocimiento previo. Mediante la razón natural, dice Tomás de Aquino, mediante la razón natural, el hombre llega a conocer a Dios a través de las criaturas, como principio de todas las cosas que existen. Vamos a ver las 5 vías racionales, según Tomás, para conocer a Dios. A través de estas 5 vías que vamos a ver, o 5 pruebas, Tomás pretende conducir al hombre a un ser inteligente y personal, es decir, a Dios. Aunque algunos dicen que no los considera como pruebas contundentes, sino plausibles, yo creo que Tomás sí pensó que eran pruebas para conocer a Dios. Según Tomás, estas pruebas llevan a un conocimiento racional aproximado de los atributos de Dios, a un conocimiento racional. ¿Tienen ustedes conocidos, amigos que cuestionen la existencia de Dios? ¿Tienen hermanos conocidos, amigos? Sí, algunos sí. Los pastores no, porque nada más están en la iglesia y no salen de la iglesia y ahí está todo, ¿verdad? No nos relacionamos, pero creo que tenemos que aprender a relacionarnos con las personas y estar con ellos, porque es importante. Pero sí hay personas que cuestionan la existencia de Dios. Como ejercicio, como un ejercicio pueden usar esto. A ver si es posible que solo con la razón la gente pueda creer en Dios. Realmente yo no pienso así, Tomás pensaba así. Vamos a ver las 5 vías racionales y que Aristóteles influyó mucho en Tomás de Aquino para llegar a estas conclusiones. Primera vía, el movimiento en el mundo exige un primer motor. Todo es movimiento, Heráclito habla de eso, hay un devenir, todo se mueve constantemente. Así que el movimiento en el mundo exige un primer motor. ¿Qué significa esto? Según Tomás de Aquino, dice que la primera y más clara demostración de Dios se funda en el movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro. Por consiguiente, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie. Y este es el que todos entienden por Dios. Eso es lo que dice Tomás de Aquino. Entonces, el movimiento, ahí está. Algo tiene que originar el movimiento. Pero no podemos hablar de un movimiento que es producido por otro, hasta dejarlo al infinito. No es posible eso. Tiene que haber algo que origine el movimiento de lo demás, pero sin que esto sea movido por otro.
Tomás de Aquino dice, entendemos que ese primer motor es Dios. Aristóteles no le llama a Dios. Aristóteles no, le llama primer motor inmóvil. Tomás de Aquino, a ese primer motor inmóvil, lo relaciona con el Dios de la Biblia. Entonces, para él dice, la clara demostración de que hay alguien detrás del movimiento, la clara demostración de que hay alguien detrás del movimiento, tiene que ser el primer motor inmóvil. Y ese primer motor inmóvil no es más ¿quién? Que Dios. Vamos con la segunda vía racional. La causalidad en el mundo exige una causa primera. La causalidad en el mundo exige una causa primera. No hay cosa alguna que sea su propia causa, sino que toda causa es subordinada a una. Si yo tengo este marcador y yo lo suelto, el marcador se va a caer. Hay una causa que origina esto. Toda causa es subordinada a una, pero tampoco es algo que se prolonga indefinidamente. Hay una causa y de esa causa hay otra causa y hay otra causa y hay otra causa. Pero esa causa no puede ser indefinida. Tiene entonces que haber o tiene que existir una causa, escuchen bien, una causa eficiente o una causa primera. Esa primera causa es lo que llamamos Dios. Ahora, ¿está utilizando la Biblia ahí Tomás? Está utilizando nada más que la razón y se está apoyando en la filosofía. ¿De acuerdo? Entonces la causalidad en el mundo exige una causa primera. Es como el dominó. Tiene que haber una causa para que todo esto se mueva, ¿no? Y es mi dedo. Y se va moviendo ahí. Eso va causando que una se caiga, que otra se caiga, así. Pero a mí nadie me mueve. Yo soy el que muevo. Soy la causa eficiente o la causa primera. Así que esa causa eficiente o causa primera es a lo que todos llaman Dios. Vamos con la tercera vía. La contingencia de los seres reclama un ser necesario. O el origen de los seres reclama un ser necesario. La contingencia, el origen de los seres. Tomás dice, si pues todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, o sea, todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, o todas las cosas tienen la posibilidad de ser, de no ser, hubo un tiempo en que no fue. No todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos ha de haber alguno que sea necesario. Para la existencia de los seres tiene que haber un ser necesario. Ese ser necesario para que existan los demás seres es Dios. Ese es el argumento. Si existen todos los seres, ¿de dónde surgieron todos esos seres? Tiene que haber un ser necesario para la existencia
de todos los demás seres. Por eso dice que la existencia o la contingencia de los seres reclama un ser necesario. Y ese ser necesario es Dios. Vamos con la cuarta vía. La cuarta vía o el cuarto camino dice: los seres imperfectos del mundo reclaman un ser perfectísimo o perfecto. Esta vía considera los grados de perfección que hay en los seres. Ahora, aquí estamos hablando de todos los seres, los animales, las plantas, el ser humano. Hay grados de perfección, ¿sí o no? Entonces, de repente, dentro de ese grado de perfección, el hombre, aunque para algunos filósofos es un animal pensante, pero hay ciertos grados de perfección. Hay ciertos grados de perfección. Entonces, dice Tomás de Aquino, que esta vía considera los grados de perfección que hay en los seres. Existe, por consiguiente, algo que es para todos, para todas las cosas, causa de su ser, de su bondad y todas sus perfecciones. Si hay ciertos grados de perfección, tiene que haber un ser que sea perfecto. Ese ser perfecto es Dios. En el caso de Plotino, que habla del uno y que se va, aunque ahí hay cierta degradación, pero en el caso de Plotino, él cree que hay cierta divinidad. Acá, en el caso de Tomás de Aquino, somos seres imperfectos, pero dentro de esos seres imperfectos hay unos que son menos imperfectos que otros. Pero finalmente él dice, tiene que haber un ser que sea perfecto. Bueno, ese ser perfecto es el que llamamos Dios. Y la quinta y última vía, el orden del mundo exige un ordenador. Tomás de Aquino aquí dice que tiene que haber un ser inteligente. Y ese ser inteligente es el que tiene el control de todo. Bueno, ese ser inteligente es el que llamamos Dios. Entonces, esta quinta vía, existe un ser inteligente que dirige todas las cosas naturales a su fin, y este ser inteligente es el que llamamos Dios. Hermanos, hermanas, ¿es posible a través de esto que la gente verdaderamente crea en Dios? Usando solamente estos argumentos. Vamos a terminar con el pensamiento de Tomás de Aquino, con esta frase: la esencia de la felicidad consiste en los actos intelectuales. Es un pensamiento racionalista y nosotros podemos decir que la esencia de la felicidad consiste en conocer a Jesús. La esencia de la felicidad consiste en creer en Jesús. Pero como le da mucha importancia a la razón, es que podemos tener esta frase. Con esto terminamos con Tomás de Aquino. Con esto terminamos también el periodo de la Edad Media. Y como estoy siguiendo a Alfonso Ropero, vamos a entrar a él le llama la filosofía de la Reforma. La filosofía de la Reforma. ¿Recuerdan? ¿Han estudiado eso? Historia del cristianismo. ¿En qué año las tesis de Martín Lutero?
Estamos hablando del siglo XVI. Así que René Descartes está en esa época. Por eso Alfonso Ropero lo ubica o le llama a ese periodo la filosofía de la Reforma. En el libro de Salvador de Lutri, René Descartes está ubicado dentro de la filosofía moderna. Vamos a hablar de él. 1596-1650. Es el hombre del siglo XVII y es la figura clave de la modernidad. Él tuvo influencia de los jesuitas. Tuvo influencia de los jesuitas, estudió con los jesuitas. Y René Descartes marca la diferencia, es el referente para introducirnos en la filosofía moderna. René Descartes es el referente para hacer a un lado la teología y darle ahora una nueva dirección a la filosofía, una dirección netamente laica, una dirección netamente secular. Dios es sacado dentro del esquema del nuevo pensamiento filosófico, aunque esto no implica que René Descartes no crea en Dios, sí cree. No es un filósofo ateísta, es un filósofo teísta, pero que separa la teología de la filosofía. Y él lo que se va a dedicar es única y exclusivamente a usar la filosofía sin recurrir a la teología. Hay un divorcio, hay una separación. Y a partir de ahí la filosofía va a caminar sola, al grado de que ahora, cuando hablamos de filosofía, es algo antagónico a la ¿qué? A la teología. Y el filósofo dice que si filosofía y teología no pueden ir juntas, porque el método de una y el método de otra son totalmente diferentes, cosa que no pasaba en el periodo de la Edad Media, en el que iban juntos. Los filósofos de la Edad Media eran cristianos, pero partía su filosofía de su teología. Los filósofos de esta época no parte su filosofía de su teología, sino parte su filosofía de sus razonamientos. Uno de sus libros famosos de René Descartes es El discurso del método. En el discurso del método afirma su fe y seguridad en la existencia de Dios. Él no niega la existencia de Dios. Pero, algo muy curioso. ¿Han escuchado hablar del índice? Es una lista de libros prohibidos por la Inquisición. La Inquisición era una herramienta por parte de la Iglesia Católica y perseguía a aquellos que estaban en contra de la Iglesia Católica. Entonces realizaron un índice, una lista de libros prohibidos. Y algunos de los libros de René Descartes fueron prohibidos. El presidente de la Universidad de Utrecht le acusó de ateísmo y fue condenado en 1642 por las autoridades locales. En 1647 fue acusado de pelagianismo y se llegaron a quemar varios de sus escritos.
René Descartes murió de pulmonía en febrero de 1650. Después sus libros fueron incluidos en el índice de libros perseguidos por la Inquisición. Con René Descartes, la filosofía va a centrar su interés única y exclusivamente en el hombre. Así que la filosofía se va a centrar en el hombre. En la Edad Media, Dios estaba considerado dentro de la filosofía. Ahora no, ahora hace una separación. Y entonces René Descartes, a partir del hombre, va a llegar a esta conclusión que dice que no puede estar seguro de lo que está a su alrededor. No puede estar seguro de lo que está a su alrededor. Un poquito antes, Galileo Galilei fue perseguido por la Inquisición y Galileo Galilei enseñó y demostró científicamente que el centro del universo no era la Tierra, sino que el centro del universo era el Sol. Así que esta nueva enseñanza iba en contra de lo que todo mundo conocía, el pensamiento ptolomeico, el pensamiento de que en lo que está en medio del universo es la Tierra, y todo gira alrededor de la Tierra, es decir, el Sol gira alrededor de la Tierra. Eso todo el mundo, nadie lo cuestionaba. Nadie lo cuestionaba. En un libro de Tenucci, un pedagogo italiano, que se llama Con ojos de niño, viene una ilustración de cómo educar a los niños, pero con puras viñetas, caricaturas, dibujos. Y viene una sección donde viene la mamá y el hijo. Y le pregunta a la mamá al hijo, ¿qué te enseñaron hoy? Hoy hablamos del sistema solar. Y le dice la mamá, ¿y tú qué piensas que se mueve? ¿O tú qué crees que se mueve? ¿El sol o la tierra? Y el niño dice, yo creo que lo que se mueve es el sol. Pues ¿qué te enseñaron en la escuela? En la escuela me enseñaron que lo que se mueve es la tierra. Pero tú me preguntas que qué creo yo. Yo creo que lo que se mueve es el sol. Entonces, en ese sentido, ese era un pensamiento, o sea, nadie dudaba de eso anteriormente. Y sí tenemos la percepción de que parece que lo que nosotros estamos así o nos acostamos, estamos viendo y se está moviendo el sol. Tenemos ese modismo. ¿A qué hora nos vemos? Pues cuando salga el sol. Pero nosotros realmente no pensamos que el sol se está moviendo, sino ahora científicamente sabemos que lo que se mueve es la Tierra. O sea, la Tierra tiene dos movimientos, un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Bien, en esa época hasta usaron un pasaje bíblico. Cuando Josué dice que ora y que pide y que dice que el sol se detiene. Entonces, todos partiendo de eso, dan por sentado que el sol se está moviendo. Llega Galileo Galilei con estudio científico, él presenta ante los expertos, ante sus colegas, y todos llegan a comprobar que realmente lo que se mueve es la Tierra. Así que reacciona la Inquisición, reacciona la Iglesia Católica y le piden que se retracte, porque lo que está diciendo es una mentira. René Descartes, después descubre, un tiempo después de Galileo, llega René Descartes y dice, tiene razón. ¿De qué cosa podemos estar convencidos?
Y él dice, antes se decía que esta era la verdad, ahora resulta que esto que era la verdad no es verdad. Entonces él empezó, dice, voy a dudar de todo. No puedo estar seguro de que esto es porque alguien lo dijo. Se ha demostrado que algo que era, resulta que no es. Voy a dudar de todo. Así que con él surge esta frase. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La filosofía va a centrar su interés única y exclusivamente en el hombre, es decir, que con Descartes se inaugura la filosofía secular. Ahora la filosofía comienza a ser laica. Para llegar a la verdad, Descartes dice que hay solo una proposición de la que el hombre no puede dudar, y es que Él existe. Lo expresó en su frase famosa, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Cualquier cosa puede ser puesta en duda, excepto que yo, como ser pensante, existo. Esta es la primera verdad y criterio de toda verdad. La duda es un instrumento para proceder al desterramiento de la verdad. La duda no es la verdad misma. Así que la herramienta del trabajo para René Descartes es la duda. Ahora, pensemos como cristianos. ¿Podemos partir nosotros de la duda para llegar al conocimiento? No, porque la verdad de Dios requiere la fe. No hay espacio para la duda. Muy bien. ¿Alguien más? ¿O un pensamiento diferente? Pero la duda también me haría investigar para que yo pueda indagarme si es verdad o es mentira. En el caso de René Descartes, eso fue lo que pasó. O sea, la duda lo llevó a la investigación. Y lo que él usó para llegar a sus conclusiones fue la razón. Así que con René Descartes surge lo que se llama el racionalismo. Ahora, utilizando este método de yo voy a dudar de todo, por medio de la razón. Alguien que aplica este método y dice, yo voy a dudar de la existencia de Dios. Voy a utilizar este método para ver si puedo llegar al conocimiento de Dios. En el caso de René Descartes, él tenía la creencia de Dios. Y él va a llegar a la conclusión de que por medio de la razón no se puede conocer a Dios. Pero él usa la duda y parte de la duda usando la razón para llegar a un cierto conocimiento. Nosotros, antes de conocer a Cristo, si hubiéramos aplicado esto, bueno, casi en nuestro contexto, la gente da por sentado que Dios existe. Pero hay unos que son escépticos, tal vez muy poquitos, ponen en duda la existencia de Dios. Así que utilizando el razonamiento, bien pueden llegar a la conclusión de que Dios no existe. No existe. Me estoy acordando de Tomás, no Tomás de Aquino, sino Tomás el apóstol. Cuando se aparece en nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, Tomás no está. Y entonces le dicen, hemos visto al Maestro. Y él duda y dice, hasta que yo no lo vea y toque sus manos, voy a creer. Entonces, él tiene duda, él está dudando. Cuando aparece otra vez nuestro Señor Jesucristo, su duda es disipada, pero porque ha visto. Pero Jesús hace una declaración sorprendente. Tú eres bienaventurado, dice, bienaventurados aquellos que sin verme
creen. Que sin verme creen. Entonces, Tomás creyó porque vio. Nosotros creemos, ¿por qué? Porque no vemos. Así que este razonamiento no es lógico. Se sale fuera de la razón. Y este razonamiento no está basado en la razón, sino está basado ¿en qué? En la fe. Porque sin ver, nosotros hemos creído o creemos en nuestro Señor Jesucristo. Cuando están los discípulos también con Jesús en la ascensión, creo que dice eso. Busquen por favor en Hechos. Voy capítulo 1. Estoy tratando de recordar porque dice que algunos dudaban. Déjenme ver. ¿De los discípulos que dudaban? Sí. Mateo 28, gracias. Mateo 28. Tenía la idea que era en el contexto de la ascensión. Entonces por eso pensé en Hechos. Sí, Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Mateo 28, 16. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. O sea, todavía tenían duda. La duda no es muy buena, en la fe no es muy buena consejera. La duda en el método de Descartes, tal vez sí. Pero la duda en el cristianismo no es bueno. Porque la duda es la antítesis de la fe. Si nosotros dudamos del poder de Dios, si nosotros dudamos de que Dios puede hacer esto, que Dios puede hacer aquello, entonces es algo contrario a la fe. A la fe. Así que en nosotros como cristianos tenemos que erradicar la duda y cimentar nuestro ministerio, nuestro caminar diario en la fe. La duda, entonces, para Descartes es un instrumento para proceder al desterramiento de la verdad, no la verdad misma. Ahora, no sé, pensemos nosotros como cristianos, ¿qué pasa cuando un cristiano duda? ¿O ustedes han dudado de algo, hermanos? Piensen, ¿han dudado de cuando leen algo en la Biblia o alguna duda? Porque aquí, para Descartes, la duda es un instrumento para proceder al desterramiento de la verdad. ¿Quién mencionó, cómo mencionó, hermano, que sí es bueno dudar o cómo dijo hace rato? La duda me lleva a la investigación. Ok. Ahora, eso se puede aplicar en el cristianismo. ¿De qué cosa puede provocar duda en nosotros? Un ejemplo. Cuando no entendemos algún pasaje, Ajá. hacemos una lectura, entonces nos genera una cierta duda con respecto a qué quiso decir el autor. Ok. Entonces ya ahí aplicamos un estudio serio, ya llegamos a... Bueno, en ese sentido sí. Ajá. De que hay duda de qué quiere decir este autor. Y nos lleva a profundizar, a estudiar el pasaje, a estudiar el contexto y a estudiar algunos otros comentarios, qué es lo que dice, para que esa duda se aclare. Pero regularmente esa duda surge en pasajes que son muy complicados de interpretar. Una aplicación, tal vez en una enseñanza, en una predicación, que yo lo tengo en un contexto diferente, me causa duda y voy a investigar. En ese sentido, sí, de repente va a haber dudas. ¿Qué quiso decir esto? ¿Qué quiere decir este pasaje? Entonces tenemos que estudiar bien el pasaje para poder enseñarlo bien. Muy bien. Para Descartes, Dios es concebido como un ser perfecto. Él lo concibe como un ser perfecto. Por lo tanto, Descartes dice, si Dios es un ser perfecto,
Si hay un ser perfecto, se deduce que Dios existe. Reconoce 3 géneros de substancia: Dios, el alma pensante y la substancia extensa. Cuando hablamos de substancia, se entiende aquello que de tal manera existe que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Entonces, la substancia existe. Es algo que existe por sí misma. No necesita otra cosa para existir. Eso se refiere a Dios. La substancia, el ser, es aquello que de tal manera existe que no necesita de ninguna otra cosa para existir. Substancia. Son las 3 cosas: Dios, el alma pensante y la substancia extensa, que posee la capacidad de moverse en el espacio. Dios, el alma pensante y la substancia extensa. Son 3 géneros de substancia. Recuerden, cuando a los filósofos hablan de substancia, se refiere al ser. Esos 3 géneros de sustancia, el alma pensante y la substancia extensa, esta definición de substancia solo conviene a Dios. Así que Dios, en el pensamiento de Descartes está Dios. Ahí está Dios. No reniega de su creencia, no reniega de su fe, como vamos a ver más adelante que otros sí lo hicieron. Es increíble. Él usa la razón y cree en Dios. O sea, mantiene su creencia en Dios. Pero otros, por el mismo camino de la razón, van a renegar de la existencia de Dios y usando el mismo método de Descartes. O sea, usando ese método que propone Descartes, muchos llegan a negar la existencia de Dios. Él no negó su creencia, él no negó su fe. Descartes todavía necesitaba a Dios en su teoría, pero no así sus herederos. Para estos, o sea, para los herederos de Descartes, la materia se basta a sí misma para explicar cuánto existe. Para algunos, la materia es el verdadero Dios tangible y demostrable. Vamos a hablar más adelante de Karl Marx. De Karl Marx. Había en la normal donde yo estudié paro 1, paro 2 y paro 3. Había maestros, recuerdo un maestro, ahorita que mencioné a Karl Marx, recuerdo un maestro barbón, con sus lentes, con una bolsa de cuero o un morral de esos tejidos y unos zapatos así como para ir a trabajar en fábrica, unos zapatos, pantalón de mezclilla, camisa de manga corta, siempre andaba así. Y era un maestro que hablaba acerca del comunismo. Hay mucha influencia comunista, al menos en la normal que yo estudié. Y entonces uno adquiere corazón comunista. Ya después uno se da cuenta de que no es cierto, ¿no? Pero mientras tanto lo adquiere uno como estudiante. Y este maestro nos hablaba acerca del pensamiento de Marx. En su tiempo yo no lo entendía muy bien, ahora sí. Pero hablaba de Marx y del proletariado y del capitalismo, la forma de la equidad
en cuanto a las riquezas y todo este tema que vamos a ver más adelante. Y algunos pues llegan a idealizar a algunos maestros, ¿no? Y un día fuimos a su casa, no sé por qué fuimos a su casa. Y a partir de ahí, yo les decía a mis compañeros, este maestro piensa como comunista, pero vive como capitalista. Su casa, su esposa trabajaba en el gobierno, entonces hablaba mucho del comunismo, pero no vivía como comunista. Una casa muy bonita, la de él, con comodidades y lujos hasta también. Así, pero uno lo veía y así, al menos parecía comunista. Así que vamos a ver más adelante a Carlos Marx y muchos jóvenes cuando estudian y les presentan el marxismo, las ideas de Marx, se enamoran y creen que van a cambiar al mundo. Pero vamos a ver que en realidad la teoría de Marx fue un fracaso. Muchos intentaron poner eso en práctica y es un fracaso. Ahora, el gran problema de la humanidad, no importa que quieran implementar el capitalismo, o no importa que quieran implementar el comunismo, o no importa que quieran equilibrar capitalismo con comunismo. Ahora ya se habla de izquierda de derecha, izquierda de centro, izquierda de izquierda. No importa lo que quieran hacer. El gran problema del ser humano es el pecado. En la Biblia, desafortunadamente vemos, a diferencia de la postura escatológica postmilenialista, de que va a haber un mejoramiento de la sociedad, la Biblia siempre nos muestra que va a empeorar la sociedad. Y la causa es porque el hombre es un ser caído. Solamente va a ser restablecido este mundo que todos sueñan y que también John Lennon lo soñó, que es una utopía. Solamente ese mundo va a poder ser cuando Cristo Jesús venga y destruya totalmente la maldad. En tanto, eso no quiere decir que hay que estar sentados y no hay que hacer nada. Tenemos que seguir proclamando el Evangelio. Bien, espero que no haya comunistas aquí. La materia entonces es el verdadero Dios tangible y demostrable. Más al rato vamos a ver el de Carlos Marx. Dicen que la materia ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Tiene en sí misma su principio y finalidad suficiente. Aquellos filósofos que piensan esto, entonces llegan a la conclusión de que Dios no existe. Ahora, Descartes, en alguno de sus libros, procede a demostrar la existencia de Dios, partiendo de la comparación. Él parte de la comparación entre lo perfecto y lo imperfecto. A partir de esa comparación de lo perfecto y lo imperfecto, Descartes quiere demostrar la existencia de Dios. Él dice que encontramos la idea de un ser infinitamente perfecto, lo cual contiene una realidad objetiva infinita. Pero la realidad objetiva de una idea solo puede ser causada por un ser en el que esa misma idea, esa misma realidad exista formal o eminentemente. Por tanto, no puede proceder de mí, pues soy imperfecto. Luego tiene que proceder del ser mismo e infinito y perfecto que es Dios. Voy a explicar esto. La idea es, si nosotros pensamos que somos seres imperfectos, entonces llegamos a pensar que tiene que haber algo que es perfecto. Y René Descartes dice, si hay algo que es perfecto, eso algo que es perfecto y que está en mi pensamiento, no está puesto por mí mismo, sino hay alguien que lo puso. Y esa idea de un ser perfecto no la ha puesto más que Dios.
Ese es el pensamiento de René Descartes. René Descartes entonces demuestra la existencia de Dios partiendo de la comparación entre lo perfecto y lo imperfecto. Si hay algo imperfecto, bueno, tiene que haber algo que sea perfecto. No todo puede ser imperfecto. Y ese alguien que es perfecto es Dios. Agustín de Hipona decía que Dios había puesto en nuestra propia naturaleza la noción de la existencia de Él. Es algo ya inherente en el ser humano. No sé qué día lo platicamos o si lo mencionamos acá, pero que alguien mencionó acerca de que todas las culturas tienen la noción de una deidad. En la historia del cristianismo en América Latina, vamos viendo en América Latina y tocamos un poquito a México, Mesoamérica, y veíamos, por ejemplo, los mayas tienen la idea de una divinidad al grado de que llegan a ofrecer sacrificios humanos para esa deidad. Entonces, sí existe algo en el ser humano, esa inherencia de que hay un ser superior. Y Descartes dice, si hay un mundo, si somos imperfectos, bueno, todo es imperfecto, tiene que haber un ser que es perfecto. También hay otra demostración de la existencia de Dios y es formulada de la siguiente manera. René Descartes dice, existo yo, sustancia pensante, ser pensante. Yo existo, soy una sustancia pensante. Teniendo idea de perfecciones, ¿de qué carezco? Es decir, la idea de un ser infinitamente perfecto que es Dios. Y reconociéndome por ello imperfecto, pero la sustancia pensante que se reconoce imperfecta, tiene que haber sido creada por el infinitamente perfecto que es Dios. Si yo soy una sustancia pensante, aunque soy una sustancia pensante imperfecta, tiene que haber una sustancia perfecta para haberme concebido a mí, que soy una sustancia pensante. El hombre ha tratado siempre de encontrar las respuestas. A preguntas. Este autor menciona algo, aquí está. Dice, he anotado algunas de las preguntas más comunes que hacen los no creyentes. Cuando hago clases de apologética, pido a los alumnos que me cuenten cuáles son las inquietudes más complicadas que la gente les presenta. Normalmente mencionan las mismas. Recuerde las siguientes preguntas. Al final del libro volveremos a ellas sugiriendo algunas formas de respuesta. Estas preguntas, al final el autor las vuelve a poner y va dando respuestas. ¿Cuáles son las preguntas más comunes? No solamente de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos. ¿Cómo puedo probar que Dios existe? Descartes dice, lo puedo probar pensando en que yo soy un ser imperfecto. Y por lo tanto, si yo soy un imperfecto, tiene que haber alguien que sea perfecto. Ese ser perfecto es Dios. Segunda, ¿cómo puedes estar seguro de que la Biblia es la verdad? ¿No tiene contradicciones y errores? Hay teólogos eruditos que dicen que la Biblia tiene errores. ¿Qué pasa con las demás religiones? ¿Cómo puedes estar seguro de que no son también legítimas? Pregunta 4. ¿Qué pensar respecto de la teoría de la evolución? ¿No demuestra que la Biblia está equivocada? La teoría de la evolución. Está dando una maestra, dando una clase. Y hay muchos niños que son muy imaginativos. Están aprendiendo y imaginándose. Así que la maestra está dando clases y está hablando sobre la teoría de la evolución. Y ella dice la siguiente frase: el hombre desciende del chango. Así que un niño, sale una viñeta y un niño se imagina un chango así como tipo King Kong. Bueno, imaginen qué es ¿no? Y él dice, el hombre desciende del chango. Así que el niño aquí está, imagina una cuerda y a un hombre aquí
descendiendo del chango. Ese niño con esta viñeta, él no está pensando que el hombre es producto de la evolución del chango. Él nada más pone una cuerda y el hombre desciende del chango. Ajá. Pero la teoría de la evolución realmente enseña que en algún momento dado ha habido una transformación, una evolución. Algunos parecen changos, pero eso no quiere decir que vengan de los changos, ¿verdad? Peludos y toda la cosa. Yo no señalé, yo nada más dije que algunos. Pero esa es la pregunta sobre la teoría de la evolución. En la teología sistemática aquí tengo el nombre, la que vemos aquí, recuérdenme, Teología Sistemática 1 y Teología Sistemática 2, de Garrett, no el hermano, ¿cómo se llama? No, es Leo Garrett. Leo Garrett, él tiene una teología sistemática. Y en esa teología sistemática presenta varias teologías respecto a algún tema. Y ahí se presentan, en cuanto a la evolución, el pensamiento de teólogos que sí creen en la evolución. Teólogos que piensan que Dios hizo la materia, que ya dejó todo preparado para que hubiera esa evolución. O sea, sí los hay. Y la pregunta es esa. Entonces dice, ¿qué pensar respecto a la teoría de la evolución? ¿Nos demuestra la Biblia que la Biblia está equivocada? Otra pregunta, ¿cómo puede un Dios bueno condenar a las personas? ¿Cómo responder a eso? Si Dios es bondadoso y todopoderoso, ¿por qué permite el mal? Entonces siempre ha habido esas preguntas y al final el autor con la Biblia va a ir respondiendo a cada una de estas preguntas. Pero siempre hay eso, ¿sí? Entonces Descartes va a explicar la existencia de Dios a través de esto que acabamos de ver. Descartes fue sincero en su creencia que en último análisis no dependía de su argumentación filosófica, sino de su personal vivencia alimentada por la Escritura. Como él mismo afirma en el prólogo de su libro, Meditaciones Metafísicas. En ese libro, Descartes dice que su creencia no dependía de su argumentación filosófica. Pero eso no le impidió hacer filosofía.